Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Gracias al Señor porque nos permite otro domingo más, otro día de reposo, reunirnos, otro día del Señor, estar juntos para continuar con el estudio de la palabra. Gracias damos al hermano Kevin que nos dio esta mañana en la excelente escuela dominical sobre la seguridad de salvación y la gracia de nuestro Señor. ¡Qué maravilla! Hermanos, vamos a disponer en este otro espacio del culto al Señor toda nuestra mente, todo nuestro corazón para la exposición de las Sagradas Escrituras, para la predicación de la palabra. Vamos primeramente, hermanos, a tener la lectura de la palabra, después vamos a hacer una oración pastoral y enseguida vamos a exponer las Sagradas Escrituras. Por favor, hermanos, los invito a que abramos la santa palabra de nuestro Señor en Hebreos, el capítulo 4, que es el capítulo que estamos estudiando por estos días. Hebreos capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el verso 13 el día de hoy. Aunque solamente vamos a estar exponiendo los últimos 3 versículos, realmente los últimos 2 versículos, vamos a hacer esa lectura para que en nuestra mente estemos claros con el contexto de qué es lo que hoy vamos a estar estudiando cada uno de nosotros aquí en la palabra del Señor. Voy a hacer la lectura, yo les pido por favor que me sigan. La lectura va a hacerlo muy despacio. Vamos a leer la palabra para la gloria de Dios, para la honra y gloria de su santo nombre. Así que les pido toda la atención, mis hermanos. Dice así la palabra, Hebreos 4 del 1 al 13. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor añada bendición a su santa palabra, mis hermanos. Vamos entonces ahora a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos para orar al Señor. Les pido por favor que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y allí desde nuestros hogares, junto a nuestros seres queridos, junto a las personas con las que estamos pasando esta cuarentena, nos dirijamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Santo Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos otra vez estar delante de ti como pueblo tuyo, Señor. Y pedimos que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Señor. Dios Santo, rogamos que en el nombre de Jesucristo, tu iglesia, pueda
Señor, será la gente que haga tu voluntad aquí en la tierra. Dios amado, te rogamos también en nombre de tu Hijo que bendigas esta hora, que bendigas la exposición de tu palabra, que permitas que todo lo que aprendamos, lo que escuchemos, lo que enseñemos el día de hoy, Señor, sea para que, Señor, tu nombre sea glorificado y para que todo lo que hagamos nosotros como hijos tuyos, lo hagamos para tu gloria y la honra de tu nombre, Señor. Permite que así sea, que estas enseñanzas de Hebreos que estamos exponiendo cada domingo, Señor, como predicación de tu santa palabra en este culto para ti, Señor, sean, Señor, para edificación de tu iglesia. Sean para que aprendamos de ti, para que te conozcamos más, para que comprendamos, Señor, cuál es tu voluntad santa y perfecta. Dios Santo, bendice a tu iglesia. Bendice a nuestros hermanos aquí en Popayán, a los hermanos en Bogotá, en Cartagena, en la costa, en el Nido, en Estados Unidos, a aquellas personas que han querido, Señor, que compartamos estas enseñanzas con ellos y que las están escuchando también. Bendícelos, bendice a cada familia, bendice a cada padre de familia, a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, a cada hija, Señor. Y permite, Señor, que tu palabra, Señor, haga lo que te quiere, lo que tú quieres, lo que está en tus propósitos, porque tu palabra no regresa vacía, Señor, sino hace tu voluntad, Señor, cuando es enviada, cuando es predicada, Señor, cuando es enseñada. Señor, gracias de nuevo. Nos abandonamos a tus pies reconociendo la necesidad que tenemos de que nos enseñes, de que enderezcas nuestros pies para que afirmen nuestros pasos que siguen como Jesucristo. Porque tu palabra nos dice que debemos andar como Él anduvo, Señor. Permite que podamos andar como Él, aprendiendo de tu palabra, siguiendo tus preceptos, memorizando tu palabra, haciendo tu voluntad, Señor, dejando de hacer aquellas cosas que prohíbes, Señor, y buscando, Señor, cada día glorificar tu santo nombre y agradarte en todo. Por supuesto, todo esto en Cristo, porque sabemos que estamos unidos en Jesús y esa unión, Señor, es maravillosa porque sabemos que en Él tú nos ves justos y santos, Señor, aunque estamos en proceso de perfección, pero en Él nosotros hemos sido justificados, Señor, y podemos acercarnos hasta el trono de gracia, Señor. Podemos acercarnos confiadamente porque en Cristo, Señor, ahora tenemos acceso a ti, oh Padre. Bendecimos tu nombre santo y rogamos tu presencia en cada uno de nuestros hogares el día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, Salvador, Rey de Reyes, oramos. Amén. Bueno, hermanos, gracias al Señor que nos permite estar otra vez aquí de nuevo exponiendo la palabra de Dios. Para mí es un privilegio, es un gozo poder compartirla. Y bueno, gracias al Señor también porque otros hermanos se animan a enseñar, como esta mañana nuestro hermano Kevin, que estuvo compartiendo con todos nosotros estas enseñanzas maravillosas de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Ahora, hermanos, vamos a estudiar la palabra, a exponer la palabra, y les pido por favor que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, para que esta palabra que hemos leído y que vamos a exponer realmente haga lo que tiene que hacer, porque Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer, de acuerdo a su santa voluntad. Hermanos, si recuerdan, al inicio de nuestra exposición de la epístola a los Hebreos, eso fue ya hace más o menos unos 13 domingos, hablamos sobre la palabra de Dios en los versos 1 y 2. Si ustedes recuerdan, dice allí en Hebreos 1, capítulo 1, verso 1, y la primera parte del verso 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así fue como comenzamos nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Y bueno, hermanos, allí exploramos la importancia de comprender que Dios se ha revelado, que Dios ha hablado, que Dios inspiró a los hombres que escribieron su santa palabra. Lo analizamos y lo revisamos también en segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 19 y verso 21, que aquí la puse para que todos la puedan ver. Dice allí:
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Eso es la palabra, es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y dice allí de una manera muy enfática, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra que tenemos, hermanos, esta palabra, esta santa Biblia que hoy tenemos escrita, es una palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Sí, claro, fueron hombres los que escribieron. 40 autores escribiendo las Sagradas Escrituras en diferentes tiempos, en diferentes lugares geográficos, pero fue Dios, fue el Espíritu Santo quien los inspiró para escribir. Ellos no escribieron como robots, cada uno de ellos escribieron utilizando sus pensamientos. El Espíritu Santo utilizó su forma de ser, su carácter, sus pensamientos, y ellos escribieron, ¿sí? La palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la profecía, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque esa profecía no fue traída por voluntad de hombres. Realmente Dios fue el que hizo esto. Mire, hermanos, el comentarista Simon Kistemaker dice sobre este pasaje, especialmente, él dice, la Biblia no es simplemente una colección de escritos religiosos de la antigüedad, sino un libro que habla a toda la gente en todas partes, en casi todos los idiomas del mundo. Nos sorprende muchísimo que si hay un libro que ha sido publicado, que ha sido impreso millones de veces, más que cualquier otro, las Sagradas Escrituras. La Biblia es el número uno. Es el libro que más impresiones ha tenido, que más traducciones ha tenido, la Santa Biblia. Y es maravilloso, hermanos, porque es precisamente lo que es. No es una colección de libros, es la palabra de Dios que Dios hace llegar hasta el último rincón de la tierra. Y Simon Kistemaker tiene razón. La palabra de Dios no es simplemente eso, una colección de escritos religiosos de la antigüedad. La Biblia es la palabra de Dios revelada a los hombres y a todos los tiempos. Así que después de exponer sobre el reposo de Dios el domingo pasado, ese reposo que Dios tiene reservado para los creyentes, y después de comprender que esa promesa maravillosa de entrar aún en su reposo, aún está permanente, aún es permanente, entonces comprendimos, hermanos, cosas maravillosas del significado del reposo de Dios, que en estos textos que leímos del capítulo 4 son comparados con el reposo de Cristo, por ejemplo, en el verso 10 que expusimos la semana pasada. Y aprendimos también que el reposo del creyente se experimenta desde ahora al guardar el día del Señor, hoy, cada reposo hasta que lleguemos al reposo de Dios en la eternidad, estar en su presencia por siempre. Nosotros hoy guardamos el día del Señor, que es sin duda un emblema del reposo eterno, como lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 14, verso 13, dice, oí una voz del cielo oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Qué maravilloso es, mi hermano, para el creyente, que el reposo del creyente, que el creyente experimenta al guardar el día del Señor, es ese emblema, es ese simbolismo escatológico del reposo eterno que tendremos con Él, donde descansaremos también nosotros de nuestros trabajos, porque nosotros moriremos en el Señor y estaremos allí con Él para toda la eternidad. ¡Qué maravilloso! Y desde allí, hermanos, desde esta enseñanza, el autor de la epístola a los Hebreos nos invita, luego en el verso 11, a que nosotros procuremos, eso fue lo último que vimos la semana pasada, a que procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, dice el autor de Hebreos. De ahora en adelante, hermanos, nosotros
Nuestra tarea es esforzarnos por entrar y estar y permanecer en el reposo de Dios. Y esto, como lo he dicho, en ningún sentido es buscar la salvación por obras. Si alguien lo entiende de esa manera, déjeme darle un no rotundo a esa idea. Los cristianos somos salvos solamente por la gracia de Dios. Somos salvos solamente por la fe en Cristo, no por obras. Eso lo tenemos claro. Lo que ocurre es que la respuesta a Dios de parte de aquel que ya ha sido salvado por gracia debe ser una respuesta de arrepentimiento, hermanos. Debe ser una respuesta de fe. La respuesta a Dios de parte de aquel que ha sido escogido, que ha sido llamado, es una vida piadosa. Hermanos, no nos confundamos. La gracia de Dios en ningún sentido es estática, no es muerta. Al contrario, la gracia de Dios actúa en nosotros. Miren lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta a Tito, el capítulo 2, verso 11 al 14. Dice allí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es maravilloso, somos salvos por gracia. Y la gracia se ha manifestado para que todos los hombres escuchen el evangelio de Cristo y crean y se arrepientan de sus pecados. Se ha manifestado. Dice ahí la palabra que he resaltado en este versículo. Miren lo que hace la gracia. La gracia se ha manifestado. ¿Y qué hace la gracia también? La gracia es dinámica, hermanos. Dice allí que la gracia nos enseña. Eso es algo que la gracia hace. La gracia dice enseñándonos. Esa gracia que se ha manifestado nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos enseña a guardar la esperanza, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo. Y mira, al final termina, celoso de buenas obras. Sí, hermanos. La gracia de Dios es dinámica, no es estática. La gracia nos enseña, nos guía, nos dice que debemos renunciar, nos enseña que vivamos en este siglo de una manera piadosa, justa, nos enseña a guardar la esperanza de bienaventurada de cuando venga nuestro Señor, nos enseña a esperar. Es interesante esto y muy fundamental, es fundamental para los creyentes entender esto. Esa es la gracia de Dios. No podemos predicar una gracia que no va más allá simplemente de comprender que es el favor inmerecido de Dios. La gracia es dinámica, hermanos. Nos enseña estas cosas. Así que la vida consiste en eso, en que nosotros realmente nos aseguremos y procuremos entrar en el reposo. ¿Y cómo procuramos? La gracia actuando en nosotros, viviendo en nosotros, enseñándonos que renunciemos a la vida, a la impiedad, a los deseos mundanos, dice allí en Titos, a que vivamos sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que nos enseña la gracia del Señor. Y nosotros por eso tenemos que actuar. Porque al final del versículo dice que Dios quiere purificar. Dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sí, hermanos, nosotros somos un pueblo que actuamos. Nuestra fe es una fe en acción. Somos un pueblo que actuamos celoso de buenas obras. Por eso es que en Efesios 2, 8 y 9, que no lo puse allí, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque dice al final, esas obras las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. El pueblo de Dios anda en las obras que Dios ha preparado. Es un pueblo activo. Es un pueblo que está procurando todo el tiempo permanecer en su reposo y entrar en el reposo eterno de Dios. Eso es lo que procura el pueblo de Dios. Por esto es que ahora el autor en los versos que siguen se centra especialmente en la autoridad de la palabra de Dios y en la imposibilidad de que el hombre se oculte de esa palabra de Dios. Así que esos son los textos que expondremos el día de hoy, claramente en la gracia y la providencia del Señor.
que el Señor nos permita poder hacer esta exploración. Miremos lo que dice en Hebreos 4, 12 y 13, que fue la lectura que hice, la parte final de la lectura que hice. Dice allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Sí, hermanos, en estos versos encontramos exactamente que exponen la autoridad de la palabra de Dios, exponen la autoridad y exponen el poder de la palabra de Dios. Por eso he titulado el mensaje de hoy: la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Y voy a expresar y explicar aquí en estos dos versículos por lo menos tres razones que exponen esa autoridad y ese poder de la palabra de Dios. Hermanos, mire, la palabra de Dios tiene poder y autoridad, porque esa palabra, como dice allí, es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder y autoridad porque es viva y eficaz. Mire lo que dice el autor. Notemos lo que el autor de la epístola acaba de hacer. Acaba de decir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mire que no es la primera vez que el autor en este capítulo 4 menciona la palabra. Si nosotros volvemos por un momento allí a Hebreos capítulo 4 verso 2, aquí lo puse mal en la diapositiva, pero es 4:2. Dice allí el versículo: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Claro, la palabra de Dios, ya venía el autor hablando de la palabra de Dios. Y ahora, otra vez, en este verso 12, el autor está empezando, está comenzando con las palabras: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en primer lugar, hermanos, la palabra de Dios es viva. El griego que utiliza el autor es la palabra son. Es decir, lo que significa es que como Dios vive, así también la palabra de Dios vive. La palabra de Dios no está muerta, pues Dios es quien la inspira, mis hermanos. Mire, el comentarista Matthew Henry dice de esta palabra lo siguiente, de este verso. Dice: es viva porque participa de la vida misma de Dios. Mira lo que dice este verso en Juan capítulo 6, verso 63. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y mira lo que dice de las palabras: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva, mis hermanos. No es una palabra muerta. No debemos entonces, hermanos, pensar ni por un momento que la palabra de Dios es letra muerta. Muchas personas que se creen muy espirituales, que ni siquiera se han leído toda la Biblia, que leen un versículo allí, un versículo allá y son muy emocionales, han cogido mucho esta expresión: es que ustedes lo que hacen es, lo que tienen es letra muerta, porque estudiamos la palabra, porque escudriñamos y estudiamos, nos dedicamos muchas horas a estudiar las Sagradas Escrituras. Nos dicen que nuestra palabra, que esa palabra que estudiamos es letra muerta. Hermanos, no debemos nosotros pensar de esa manera, ni por un momento que la palabra de Dios es letra muerta, porque dice allí en ese Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la forma como está expresado en las Sagradas Escrituras. No es algo que nosotros podamos tomar a la ligera. La palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, conocidas como la Santa Biblia, demanda de nosotros, de los hombres, una respuesta. Y Dios, hermanos, no tolera ni la indiferencia a su palabra, ni la desobediencia a su palabra. Porque esas palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Pero también, hermanos, por otro lado, esa palabra es viva porque es Dios mismo quien la inspira.
Esa es una razón poderosísima. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es una cita que conocemos muchísimos, el pueblo evangélico, el pueblo cristiano la conocemos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la inspiración de las escrituras y siempre que queremos compartirle a una persona sobre la importancia de las escrituras y la autoridad y el poder de las escrituras, vamos a ese versículo donde el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y dice allí la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice allí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire, el propósito final es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso la palabra de Dios no puede ser muerta, es viva. Es viva la palabra. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien la inspira. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso su utilidad para enseñar, su utilidad para redarguir, para corregir lo que está andando mal en la vida nuestra, para instruir en justicia. Es útil porque está viva, no está muerta. Y cuando hablamos de que el fin de esa palabra inspirada es que el hombre de Dios sea perfecto, eso muestra una dinámica, no que use una palabra muerta que no sirve para nada, sino para ser almacenada en los cerebros de las personas. No es eso. Muchos leen la palabra simplemente como si fuera un ejercicio académico, donde guardan palabras y aprenden cosas, interpretaciones y buscan comentarios y buscan entender el griego y el hebreo, pero realmente esas palabras no son vida para ellos. Nosotros sí creemos que la palabra de Dios es viva, hermanos, y que Dios usa esa palabra, Dios la inspira para que nosotros seamos perfectos. No hay otra forma de ser perfectos sino a través de la palabra viva de Dios. Y dice también el versículo allí al final: y para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Miren, hermanos, ya hemos leído 3 versículos que nos habla de las buenas obras, donde nosotros tenemos que estar enteramente preparados para toda buena obra. Debemos estar preparados. Lo leímos en Tito 2, 11 y 14, que debemos ser celosos de buenas obras. Se los expliqué en Efesios 2, 8, 9 y 10, donde Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas. Y ahora en este versículo de 2 de Timoteo 3 nos dice que nosotros debemos estar enteramente preparados para toda buena obra. El creyente no debe dudar de la inspiración de las sagradas escrituras ni por un segundo. Debe creer que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Dios lo dice. Esta palabra no tiene errores, es inerrante, es infalible. Para los creyentes de la Santa Biblia es la única autoridad, la única norma de fe y conducta, mis amados hermanos. No solo esa palabra es inerrante e infalible. Para nosotros es, como le digo, es nuestra única norma de autoridad en temas de fe y conducta. Y no solo es viva, sino que también la escritura nos enseña que esa palabra es vital. Mire lo que dice allí en 1 de Pedro 1 del 23 al 25. Dice allí: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, la palabra de Dios es vital. ¿Por qué? Mira lo que dice este versículo: nosotros fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así como la gracia que explicaba hace unos momentos es dinámica, como lo vimos en Tito, que es una gracia que nos enseña a vivir piadosamente, de la misma manera, hermanos, la palabra de Dios es viva, es vital. Como lo dice el apóstol Pedro aquí: por esa palabra nosotros fuimos renacidos, y la cual permanece para siempre, esa palabra de Dios. ¿Y cuál es la razón? La sencilla razón es porque es palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros debemos entender esto como creyentes.
y apreciar más y valorar más las sagradas escrituras, porque son vida y son vitales para nosotros, son la que nos da vida a nosotros, esta palabra de Dios, mis amados hermanos. Pero ahí no termina el versículo, volviendo, mis hermanos, a Hebreos capítulo 4 verso 12, nos dice que esa palabra es viva, pero también nos dice que es eficaz. Esa palabra es eficaz. La palabra en griego que utiliza para eficaz es energés. Y es la raíz, es una raíz que nosotros utilizamos para sacar nuestra palabra energía. Así que la palabra posee energía. Es una palabra poderosa. Cuando dice que la palabra de Dios es eficaz, lo que está diciendo es que es operante como Dios mismo lo es. Es una palabra poderosa que actúa, que tiene energía, que posee energía. Mire, hermanos, lo que dice Isaías, el capítulo 55, verso 10. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es poderosa, mis hermanos. Por cuando nosotros leemos el libro de Génesis y empezamos a leer cómo es que se formaron los cielos, cómo se formó la tierra, cómo se formó el universo, cómo se formaron todas las cosas creadas. Lo que vemos allí es a Dios con su palabra creando todas las cosas, porque la palabra de Dios es poderosa, hermanos. Y dice allí en este verso que estamos estudiando, la palabra que sale de mi boca no vuelve a Dios vacía. Todas estas palabras que están en las Sagradas Escrituras salieron de la boca de Dios, porque como leímos en 2 de Timoteo 3, Dios es el que inspiró. La palabra inspirar es que Dios es el que sopló en los hombres la palabra para que ellos la escribieran. No dice ahí que esa palabra que Dios habló, que salió de su boca, no vuelve vacía. Cuando usted lee la palabra y expone la palabra y predica la palabra a otras personas, cuando enseña el evangelio, estas palabras y invita a las personas a que lean las Sagradas Escrituras, mis hermanos, usted lo que está haciendo es haciendo que la palabra vaya con un propósito. ¿Por qué? Porque dice allí el verso, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios envía su santa palabra. Y yo quiero decir algo importante aquí, hermanos. Entendamos esto. Cuando la palabra de Dios, por la dureza del corazón de los hombres, no causa vida, no significa que por eso ella vuelve vacía. No nos confundamos, hermanos. Nunca la palabra de Dios regresa vacía. Nunca pensemos eso. Pues aunque sea leída con dureza de corazón, esa palabra ya hizo y cumplió su propósito, fue prosperado para aquella causa, aquella meta por la cual fue enviada por el Señor. Y en esos casos, esa palabra causará juicio. Causará juicio. Mire lo que dice el apóstol Pablo en este texto de 2 de Corintios 2 del 16 al 17, para que entendamos esto de una vez por todas. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Claro, nosotros los creyentes somos grato olor de Cristo porque estamos unidos con Cristo, mis hermanos. Y nosotros predicamos la palabra de Dios. Pero dice que somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Claro, cuando compartimos el Evangelio nosotros y hablamos a las personas las buenas nuevas de Cristo, de la salvación en Cristo, de la fe en Cristo, del arrepentimiento, de que las personas son salvas por gracia, nosotros somos grato olor de Cristo en ellos, en esas personas que se salvan, huelen a Cristo, esas personas que se salvan. Pero mire que también el versículo dice allí, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden también. Oh, qué curiosas palabras y fuertes palabras. También somos grato olor de Cristo también en los que se pierden. Dice el versículo, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas dice el apóstol, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, dice, que medran o progresan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo.
Aquí está hablando de testificar la palabra a unos que se perderán y a otros que se salvarán. Pero cualquiera de los dos casos, para cualquiera de los dos casos nosotros somos grato olor de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente la palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere que haga y será prosperada para aquello para lo cual Dios la envió. No, hermanos, no nos confundamos con eso. Cuando usted predica la palabra a una persona de un corazón duro, que rechaza con dureza de corazón la palabra ya va a hacer lo que tenía que hacer. Y es causar juicio en esas personas. Y si la persona no se arrepiente durante la vida que escucha la palabra y no tiene fe en el Señor Jesucristo y la persona muere en sus pecados, esa persona, como dice allí, se perderá y será olor de muerte para muerte. Pero aquellos que escuchan la palabra, se arrepienten y creen, son olor de vida para vida. Sí, hermanos, la palabra de Dios va a ser eso. Yo quiero mostrarles algo importante, porque aquí hace un contraste el apóstol Pablo en 2 Corintios 2 sobre las otras personas, cómo usan la palabra de Dios. Algunos la usan para progresar, para prosperar, falsificando la palabra de Dios. Mira lo que dice la versión de las Américas en ese verso 17. Dice, pues no somos como muchos que comercian, hay una palabra más fuerte, que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Nosotros hablamos la palabra de Cristo, pero no como aquellos que comercian con la palabra de Dios, que quieren sacarle un beneficio económico. Aquellos que mercadean con la palabra de Dios. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional de ese mismo versículo 17. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo como enviados de Dios, dice allí, que somos. Es la forma como nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque sabemos que esa eficacia de la palabra es una eficacia que viene de la misma palabra, porque sale de nada más y nada menos, mis hermanos, que de la boca de Dios. Por eso esa palabra será prosperada. Por eso esa palabra hará lo que Dios quiere que haga. Por eso muchos no entienden esto. Y muchos simplemente trafican, comercian, se benefician, falsificando la palabra de Dios para satisfacer los deseos, los anhelos, los intereses de los hombres y no los intereses de Dios. Muchos predican solamente buscando un beneficio económico. Enseñan la palabra los domingos, pero gran parte del mensaje es pidiendo dinero a las personas. Gran parte del mensaje es desafiando a la gente para que le dé dinero a esas personas y haciéndolas creer que está pactando con Dios, haciéndolas creer que están haciendo un trato con Dios, que si ellos les dan dinero, Dios les va a dar más. ¡Qué falsificación! ¿Cómo comercian y trafican con la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios es eficaz, es poderosa, posee energía. Es decir, la palabra de Dios hace lo que Dios quiere que haga, como lo leímos. Y es sencillamente como les he explicado, porque es Dios, sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio, hermanos, cuando abrimos las escrituras, de escuchar lo que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros predicamos a otros y les enseñamos lo que está allí en las escrituras, les enseñamos cómo pueden llegar a ser salvos, cómo pueden llegar a conocer a Dios, nosotros estamos hablando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Pero también, hermanos, en segundo lugar, vemos que la palabra de Dios en estos versos de Hebreos capítulo 4, en Hebreos capítulo 4, nos enseñan el verso 13 y 14, que no solamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice el autor que es más cortante. Esa palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es eso. No solamente es viva y eficaz, sino que es cortante como una espada, hermanos. En el mundo antiguo,
Hermanos, la espada de dos filos era el arma más cortante que podría tener cualquier ejército en su arsenal. En el Apocalipsis, por ejemplo, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos repite esta verdad. Mire lo que dice, creo que la cita no la he puesto aquí en Apocalipsis 1:16. Dice así, síganme por favor, Apocalipsis 1:16. La visión del apóstol Juan es esta, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De la boca de Jesucristo salía una espada de dos filos. Es la visión del apóstol Juan. En esta visión, que fue en la isla de Patmos, el apóstol ve esto. Ve como una espada de dos filos sale de la boca de Jesús nuestro Señor. Y el mensaje que esto transmite, mis hermanos, es que el juicio de Dios es severo. Es que el juicio de Dios es justo. Es que el juicio de Dios es tremendo. Dios ha hablado y todos aquellos que rehúsan escuchar su palabra van a enfrentar juicio y van a enfrentar muerte. Es lo que nos dice estas palabras, mis hermanos. Quiero compartirles estos dos versículos que son muy conocidos que están en Hebreos. Miren, hermanos, el autor en Hebreos 10, 30 y 31 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios envía su palabra. Dios pone su palabra para que la escuchemos. Pone predicadores, hombres, mujeres y niños que hablan del evangelio a otros. Pero hay de aquellos que la rechazan. Hay de aquellos que desafían a Dios. Hay de aquellos que no la están recibiendo. ¿Por qué? Porque la espada de Dios, la palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos. Es una espada que corta y corta. Y dice allí la palabra de Dios en ese sentido va a ser severa, va a ser justa, tremendo el juicio de Dios. Porque dice allí, juzgará a su pueblo y horrenda cosas caer en las manos de un Dios vivo. Y en Hebreos 12, 28 y 29 dice también, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, el reino de Dios es inconmovible, nada lo puede destruir. Es el reino poderoso. No digo que es el más poderoso porque estaría diciendo algo que no es poderoso. Todo el reino de Dios, nada se le puede comparar al reino de Dios. Es inconmovible. Y en ese reino estamos los que hemos creído. Y dice allí entonces, si eso es así, tengamos gratitud. ¿Y qué tenemos que hacer? Sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole. ¿Cómo? Con temor, agradándole. ¿Cómo? Con reverencia. ¿Y eso de dónde viene? De la palabra de Dios, de lo que Él dice, de lo que sale de su boca, porque dice que Dios es fuego consumidor. Es como nos enseña la Biblia de quién es nuestro Señor. Y también, hermanos, la palabra nos muestra algo muy positivo en ella misma. Lo conocemos, está en Efesios capítulo 6, verso 17, cuando el apóstol Pablo está hablando de la armadura que debe usar el creyente. Y dice en el verso 17 de Efesios capítulo 6, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, hermanos, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y una espada juega un papel ofensivo, así como el escudo y el yelmo en la armadura tienen un rol defensivo. La palabra tiene un rol ofensivo. La palabra de Dios va a las personas. La palabra de Dios se extiende por el mundo. La palabra de Dios es predicada y hace lo que Dios quiere. Debe ser predicada por su iglesia en todo el mundo. Miremos, hermanos, por ejemplo, cómo el apóstol Juan relata de nuevo el papel de la palabra de Dios en dos textos de Apocalipsis, que los estoy poniendo allí en la diapositiva. Solo para que tengamos claridad de que la palabra de Dios, mis hermanos, es más cortante que una espada de dos filos y tiene un propósito al hacer esto. Dice allí el apóstol Juan en Apocalipsis 19:15.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Mire lo que sale de la boca. Lo mismo que él veía en el capítulo 1 de Apocalipsis, el apóstol Juan en su visión en Apocalipsis 19 dice que esa palabra que salía de esa espada que sale de la boca de Jesús, de dos filos, tiene un propósito y lo cumple. Y es herir con ella a las naciones. Esa palabra va y cumple el propósito de Dios. Y mira el versículo 21, allí en el mismo capítulo 19 de Apocalipsis, dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra tiene una dinámica tremenda, hermanos, cuando nosotros la predicamos. Por eso nosotros debemos entender que esa palabra hace cosas. Y mire que lo que dice al final, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, mostrándonos el tremendo del poder de la palabra y llevándonos a nuestro último punto, a nuestro tercer punto. Y es que la palabra de Dios tiene poder y autoridad porque esa palabra discierne los pensamientos y las intenciones. Es como el cirujano que abre para mirar hasta lo más profundo, en muchos casos, y por supuesto el propósito del cirujano es ayudarnos, darnos salud, curarnos. Y la palabra tiene también ese propósito, pero también tiene un propósito de discernir, de entrar y mirar qué es lo que hay ahí adentro. Eso es el poder que tiene la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice allí, mire, leámoslo de nuevo, mis hermanos, el verso 12 en, en, en Hebreos, dice allí el verso 12, la parte C, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice al final, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, hermano, la palabra de Dios tiene poder y autoridad porque esa palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El autor nos dice, aquí usa la palabra discierne y es la palabra en griego críticos. Claro, nos suena muy familiar a una palabra que nosotros tenemos en español, ¿no? Crítica. Críticos es la palabra en griego. Y lo que significa es que la palabra de Dios es diestra para juzgar, que lo ve todo, que ve las cosas secretas y escondidas y también la incredulidad, y que ella va hasta los últimos recovecos del ser. Es decir, nada queda sin ser tocado por la escritura, mis hermanos, porque esta se dirige a cada aspecto de la vida de los hombres, de las mujeres, de los niños. Y el autor añade además que la palabra de Dios discierne. ¿Pero qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya, hermanos, la palabra de Dios es como una intensa luz para ver todo por dentro del hombre, hasta en el más oscuro rincón de su existencia. Y esto incluye los pensamientos. Y esto incluye también las actitudes del corazón. Así que tanto el cuerpo como el alma están desnudos ante la mirada de Dios. No hay reservas mentales delante de Dios. No hay nada que nosotros pensemos que no esté en la presencia de Dios, que Dios no lo sepa. Y hermanos, si notamos con cuidado, nos damos cuenta cómo el autor ahora está pasando del verso 12 al verso 13, cómo está pasando de la palabra de Dios a Dios mismo. Lo hace de una manera suave, sutil, pero nos muestra la conexión tan importante que hay entre Dios y su palabra, Dios y lo que sale de su boca. Dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Nada de lo que Dios creó. Nada, todo es manifiesto delante de Dios. Él lo ve todo. Y dice allí, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie puede esconder delante de Dios los motivos reales de su corazón, mis hermanos. Dios lo ve todo. Hasta, mire hermanos, la oscuridad es para Él como la luz. Consideremos este Salmo 139:12. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios ve todo. La oscuridad para Él es como la luz. Eso no lo afecta, no le afecta la visión. No tiene que usar un rayo infrarrojo para ver lo que hay en la oscuridad. Dios lo ve todo, sea en la oscuridad o en la luz. Mire también este verso en Jeremías 23:24. Dice, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Será que alguien puede encontrar un lugar muy secreto, muy oculto, donde puede esconderse de Dios y de su palabra? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque él dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Hermanos, como hombres podemos ocultar nuestros pecados secretos a nuestro prójimo, pero ante Dios dice la palabra que todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Y finaliza este verso que estamos estudiando al final diciendo en esta carta, ¿a quién tenemos que dar cuenta? ¿A quién tenemos que dar cuenta? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A manera de conclusión, mis hermanos, todos, quiero decirles que todos tendremos que rendir cuentas ante Dios. Y créame, hermanos, que a Dios nada se le escapará. En la palabra de Dios que leíamos ahorita en Apocalipsis encontramos otros textos que nos explican esto. Mire lo que dice en Apocalipsis 6:15 al 17, sobre lo que ocurrirá al final, sobre cómo todo Dios lo sabrá y tendremos todos que presentarnos delante de Dios y dar cuentas. Y esta será la respuesta de muchos. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Al final comprenderemos todos, y todos comprenderán que no podemos escapar del rostro de Dios, que no podemos escapar de su mirada, que Dios todo lo sabe, y algunos querrán que esto suceda, que le caigan los montes encima para ser aplastados, para ser ocultados, para que la ira de Dios, para que el rostro de aquel que está sentado sobre el trono no los vea, para que los esconda, porque ese día será el gran día de la ira. Y dice, ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y hace todo su trabajo como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y todo lo discierne. La palabra de Dios no es letra muerta, no, hermanos. La palabra que sale de la boca de Dios tiene poder y hará lo que Él quiere. Está colocada para nosotros en forma de letras, claro, y en forma de hojas, escritas en hojas, y en libros escritos y recopilados en libros. Pero el poder de Dios, del Espíritu de Cristo, está en esa palabra para toda su creación, para todas sus criaturas, para todos los hombres. En esa palabra encontramos un poder vivo y eficaz. Es una palabra que discierne. Miren, hermanos, estas palabras del verso 12 y 13, si ustedes lo notaron, comienzan con con las palabras ¿por qué? Dice allí el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y saben por qué comienza con esa palabra? Porque después de solicitar a todos en el verso 11 que procuremos entrar en aquel reposo,
y que no seamos desobedientes como lo fueron los israelitas en el desierto. Lo que nos está diciendo aquí es una especie de advertencia, que nos dice que no seamos desobedientes porque la palabra todo lo discierne, la palabra de Dios todo lo ve. Hermanos, no menospreciemos la palabra de Dios. Meditemos en ella. Sigamos su mandato. Como dice el Señor Jesucristo, busquemos el reino de Dios primeramente y su justicia. Esa es la labor del creyente. Procurar entrar, procurar examinarse a sí mismo y verse adentro, buscando hacer y vivir una vida piadosa, hacer las obras que Dios ha preparado de antemano para su gloria, para la honra de su nombre. No seamos incrédulos, pues ese fue el pecado de desobediencia. Creamos en el Señor, creamos en su palabra para ser salvos de esta perversa generación. Humillémonos ante su palabra y vivamos de acuerdo a sus enseñanzas. Esta mañana el hermano Kevin explicaba en la escuela dominical precisamente eso, de la seguridad que debemos tener de salvación, pero la seguridad de salvación no debe llevarnos a la arrogancia, a la jactancia, a creer que sí, nosotros tenemos segura la salvación. Claro que sí la tenemos segura, la salvación, pero aún así debemos cuidarla con temor y temblor. Y tal vez allí usted que está escuchando esta enseñanza de hoy, tal vez usted no se ha animado a leer la palabra ni a estudiar la palabra con seriedad, la palabra de Dios. A usted quiero hacerle una invitación. Y esa invitación es que lea toda la Biblia, léala toda. Hoy le invito a que medite en ella, porque es palabra de Dios, es viva y eficaz. Lo invito a que aprenda y conozca realmente a nuestro Dios, que conozca a Cristo, a nuestro Mesías, al Señor, que dio su vida para la salvación de su pueblo, y que medite de qué manera usted puede ser salvo. Usted, que es una persona que apenas se está acercando y tiene interés y curiosidad, su curiosidad debe llevar a oír la palabra de Dios, a arrepentirse y a tener fe en Jesús y a vivir para la gloria de Dios de acuerdo a la voluntad que está escrita en esa palabra que es viva y eficaz. Amigo, amiga, hermano, procuremos todos entrar en el reposo de Dios, como nos lo enseña el autor de esta epístola a los Hebreos. Oremos, mis hermanos. Señor, que estás en los cielos, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza de tu pueblo. Te damos gracias por esta maravillosa enseñanza, Señor, porque esta enseñanza nos muestra el valor, Señor, que tiene tu palabra. Nos muestra el valor que tiene la palabra que sale de tu boca, Señor. Nos muestra que esa palabra es viva y nos da vida, que es eficaz, Señor. También nos muestra que esa palabra tuya, que tú, Señor, estás mirando, Señor, lo más profundo de nuestro ser, que tú disciernes los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor. Dios amado, perdona nuestros pecados, limpia nuestra mente y nuestro corazón. Señor, tu promesa en Primera de Juan 1:9 es que si confesamos nuestros pecados, Señor, Él es justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Confiamos en eso y tenemos la esperanza, Señor, de que cada día estamos siendo limpiados por la obra de Cristo, Señor, una vez y para siempre hecha en la cruz del Calvario para nuestra salvación, regocijo, para nuestra justificación. Dios Santo, te ruego en nombre de Jesucristo que bendigas a todos mis hermanos que escucharon este mensaje y bendice mi vida también. Permite, Señor, como dice aquí, que todos estemos procurando entrar en el reposo eterno de Dios. Que nadie se quede por fuera, que nadie parezca no alcanzarlo, como dice la Escritura, sino que todos procuremos entrar y que hoy, Señor, un día tan especial, el día de reposo, Señor, el día del Señor lo guardemos mirando esa esperanza. Lo guardemos como un emblema, como un símbolo de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario para que seamos salvos. Dios bendice a este pueblo. Bendice a mis hermanos, a tus hijos e hijas que has llamado, Señor, al Evangelio de muchas maneras. A aquellos a los que has enviado tu palabra, Señor, y tu palabra ya ha cumplido su propósito, Señor, porque no ha regresado vacía. Oro por aquellos que han escuchado tu palabra, pero, Señor, lo único que hasta el momento tienen es juicio sobre su vida porque la han rechazado.
Te pido por ellos, Señor, porque tengas misericordia, porque tu gracia los alcance. Dios mío, bendice a tu iglesia en la tierra. Bendice a tu iglesia verdadera, que es columna y baluarte de la verdad. Permite que nosotros no nos quedemos callados, sino prediquemos la palabra verdadera a otros, para que cumpla tus propósitos eternos. Señor, bendecimos tu santo nombre en esta hora y nos quedamos delante de ti el resto del día para tu gloria y la honra de tu nombre santo, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, que el día de hoy lo guarden para la gloria de Dios, que puedan meditar, que puedan reunirse en otros momentos del día para leer, estudiar, orar junto con las familias. El Señor los